Hola, muy buenas noches. Esto es el grupo de Metafísica Canadá y estamos estudiando el cuerpo y el plano mental. Generalmente nosotros cuando empezamos a estudiar metafísica queremos aprender provisión, salud, amor, y el día de hoy nos toca la ciencia mental, el cuerpo mental superior, el plano donde se encuentra y el cuerpo. En este estudio de la mente, que finalmente por ley de mentalismo nosotros sabemos que nosotros dirigimos nuestra vida a través de la mente. Nosotros, todo lo que hacemos, todo pasa a través de la mente. Todas las ideas, todos los inventos, todo lo que hacemos el día, qué vamos a hacer de comer, todo antes, pensamos, pasa por la mente, ¿qué iré a hacer de comer hoy o esta semana o mañana? ¿Cómo te vistes? ¿Qué me iré a poner hoy? Pero estamos siempre trabajando esa mente, en este ejercicio mental. Y luego, cuando nosotros nos relajamos, pasa que relajamos ese cuerpo mental y entonces empieza a entrar cualquier cosa que ande ahí en el exterior. Y cuando nos damos cuenta, andamos preocupados, andamos tristes, andamos inquietos, estresados, y todo es porque tenemos un pensamiento allí, un pensamiento que nos está causando todo eso y que nosotros lo seguimos alimentando, pero que no nos damos cuenta. Si nosotros nos detuviéramos un momento a ver eso y decir, pero ¿por qué? ¿Por qué me provoca todo esto sentimiento? ¿Por qué ese pensamiento me está haciendo todo esto? Y ese pensamiento no se va a ir así como así, porque como ya le hemos dado entrada y lo estamos haciendo grande, de la misma manera hay que hacer lo contrario para que se vaya. Si estuvimos una hora pensando en eso, preocupándonos por esa situación, tendríamos que pasar una hora con el mismo esfuerzo para que haciendo trabajo de transmutación o de pureza para que eso se vaya. Si no, pues ponerle como más fuerza, más intensidad a nuestros decretos para que eso se vaya. Vamos a ver la ciencia mental. Vamos a empezar por la ciencia mental. El rayo verde es la ciencia que incluye tanto la ciencia académica, la que estudiamos en la escuela, la que se estudia en las universidades, en los laboratorios, la ciencia mental y la ciencia del alma. La ciencia mental es lo que es la psicología, neuroanálisis, todo, toda esa ciencia que estudia el pensamiento, la psiquis, el comportamiento, todo este estudio que son ciencias también. Y la ciencia del alma. Esa ciencia del alma generalmente no se estudia como ciencia como tal. Hay una ciencia que es la teología. Los filósofos estudiaban, al principio no se llamaba teología, pero también estudiaban el alma, el ser, Dios o la divinidad. Y eso se ha estudiado desde de que el hombre tiene la razón, se da cuenta. Y entonces empezó a preguntarse por qué de las cosas. Entonces, estas ciencias ocupan un conjunto de conocimientos que pueden ser comprobados por medio de la experimentación, de la observación y el razonamiento, a partir de los cuales se generan hipótesis, leyes y principios. Entonces, las tres son ciencias, incluyendo la ciencia del alma. Las personas no toman el alma, el ser o la espiritualidad como ciencia o la metafísica como ciencia. Todo lo que es metafísico, bueno, sí lo toman como ciencia si nos vamos más amplios, que la energía sí se estudia. Pero digamos sobre espiritualidad, las personas piensan que no es ciencia y que no es demostrable, pero es totalmente demostrable. Y los únicos que la entienden son los que experimentan, son los que la ponen en práctica. Y como todo experimento tiene sus pues, sus fallas, tiene sus aciertos, tiene sus resultados buenos, sus resultados malos o no buenos. También tiene de esos resultados no buenos aprender de eso y cambiar la manera de hacer este experimento, de seguir experimentando. Entonces, cuando nosotros
estudiamos metafísica y empezamos a decretar, a tratar de pensar positivo a pesar de las cosas que están sucediendo, estamos experimentando. Poco a poco seguimos experimentando. En esta experimentación, como todavía tenemos la duda de que puede que no funcione, de que sea verdad o no sea verdad, por eso, en este experimento, pues los resultados no siempre son los deseados, porque entonces viene esa duda. Y cuando ya dudas, tú sabes que eso ya se hace chiquito. Ya ese decreto que hiciste ya lo estás disminuyendo. Esa energía que estás moviendo se está disminuyendo. Pero véanlo así solamente, como un experimento. Muchas personas temen, por ejemplo, a las personas que son muy religiosas. Es como miedo o terror que se le tiene, decir, ay no, otra vez me va a empezar a hablar, que si Dios, que si vaya, que si el pastor, que si el grupo, que si no sé qué, ¿cierto? Y luego anda un grupo, bueno, hay dos grupos de dos religiones que pasan puerta a puerta, tocan y además lo ve y unos y se esconden. Ya me voy porque ahí vienen. ¿Por qué? Porque no sabemos. Si nosotros supiéramos, podríamos abrir la puerta, las personas a la hora de hablar con nosotros sabrían que sí sabemos y seguirían su camino. Pero nosotros no sabemos porque no experimentamos. Y a veces cuando experimentamos nos sale bien, a veces no nos sale bien. Y así vamos todo el tiempo. Y pues aquí el asunto es seguir experimentando, seguir tratando de meditar, seguir tratando de mantener la mente en la verdad, siempre en la verdad. Esto no está saliendo bien, ¿cuál es la verdad en esa situación? Y decretarla y ponerse concentrado. Fíjense cómo se ocupa todo lo que son las cualidades del rayo verde, concentrado en ese decreto. Tratar de hacer un lado ese sentimiento negativo, quitarle poder. No siempre es fácil dependiendo de la situación, pero se puede. Y a veces eso es lo que más me sorprende, que a veces esa inquietud tan fuerte, esa angustia, no está fundamentada. Obsérvenlo, científicamente, si estamos hablando de ciencia, no está fundamentada. A veces estás trabajando y de repente ya no funciona el aparato, cualquier aparato. Estás trabajando con cualquier aparato y de repente ya no funciona. ¿Hay un motivo por el que no funcione? No. Entonces, ¿qué pasa? Que si lo aceptas, eso ya, ya se descompuso. Pues ya se descompuso porque lo has decretado. Pero si dices, no, a ver, ¿qué pasa? Y haces tu tratamiento, todo lo que aprendemos, no lo acepto, bendices el bien en esa situación, decretas que funcione, va a funcionar. O bendigo el bien en esta situación. Todas esas herramientas que aprendemos hay que ponerlas en práctica. ¿Cuál es mejor? La que más te late, con esa que tú vibras. Pero la única manera es sostenerlo, es sostenerse en ese trabajo. No sé si tengan preguntas o comentarios. Entonces, la ciencia académica es comprobable, porque bueno, vienen los científicos y entonces, no sé, estaba ahí Sir Isaac Newton y le cayó la manzana en la cabeza y dijo, ay carambas, y se empezó a observar la caída, que todo cae, y empezó a meditar sobre eso, y empezó a ver, bueno, por qué las cosas caen, y empezó a meditar sobre lo mismo, hasta que descubrió que la Tierra tiene una fuerza de atracción. Y empezó a seguir pensando y a seguir meditando en lo mismo, y se fue descubriendo, se midió, se comprobó, y eso es la ciencia académica. Y de la misma manera, la ciencia mental. Hoy en día, la psiquiatría, la psicología, la neurociencia, bueno, pues han ayudado a muchas personas. Ha demostrado también muchas teorías que se tenían como espirituales y las va demostrando. La misma ciencia, la misma neurociencia hoy repite, no sé si han visto pasar mucho en YouTube, repite lo mismo que estamos nosotros diciendo. Sí, lo dice con sus palabras bonitas y rimbombantes, pero es lo mismo.
Eso que tú piensas y sientes, eso se va a manifestar. Y es lo mismo que estamos aprendiendo, que le ponen nombres a esas ondas, que salió el teorema de no sé quién y de no sé qué otro señor. ¿Eso importa? Lo que importa es sostener ese pensamiento positivo. Está muy bonito que alguien lo haya dicho, pero pues eso ya lo había dicho Hermes Trismegisto hace muchísimos, muchísimos cientos de años, miles de años, y pues nadie lo hizo como científico, pero eso existe desde hace muchísimos años. Y la ley del alma, la ley de mentalismo, la ley de la verdad, la ley de los principios. Todas son ciencias, porque todas son demostrables. Aquel que no cree en la espiritualidad, que no cree en Dios, que no cree en el bien, es porque no lo ha vivido, es porque no lo ha puesto en práctica. Aquel que no entiende lo que es la meditación y ese todo lo bueno que trae una meditación, no lo entiende porque no lo ha puesto en práctica. Y en esta ciencia mental hay 5 principios que deberemos de tener siempre en mente. Primero, que Dios es el bien y Dios es la vida. Entonces, la vida es buena y va a ser buena cuando tú quieras que sea buena. O va a ser un carnaval cuando quieras que sea un carnaval. La vida va a ser la ruleta en la que jugamos todos cuando tú quieras que sea una ruleta. La vida va a ser, como dice, los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como yo creía, va a ser como tú creas. No es eh, como que todo es malo, porque a veces la gente dice, no, es que la vida se viene a sufrir. Eso es mentira. Sufres porque ya traes un background de un karma, sufres porque por ley de mentalismo, por ley de vibración, te has conectado, has aceptado la negatividad y por eso se manifiesta, porque no sabías todo esto. Pero cuando lo empiezas a trabajar, empiezas a dirigir tu vida. Situaciones va a haber siempre, pero hay que solucionarlas. ¿Sabemos cómo? Nada más hay que mantenerse siempre positivo y siempre en la verdad. La oración científica, que es una maravilla, porque tiene todas las cláusulas para que todo nos quede bien. Lo único que no tiene es ese decreto, eso que tú quieres, como tú lo quieres. Es lo único que falta. De ahí en fuera tiene todas las cláusulas para que todo eso que tú quieras, que tú desees, se te manifieste. Siempre armoniosamente, siempre para bien para todos, siempre de acuerdo a la voluntad del bien, que es la voluntad de Dios, siempre de Pero, manera perfecta, ¿sí? pero a veces perdemos, no sé, puede ser la fe, pensamos que eso no se va a lograr, o sea, como que a veces nos entra la duda, digamos, del decreto, o sea, que sí, es verdad, lo tenemos en la mano, pero a veces lo practicamos, pero lo practicamos tal vez no con la fe al mil, y eso nos hace decaer, eso nos hace pensar, bueno, no lo voy a lograr, cómo me va a llegar y cómo esto y cómo lo otro. O sea, la duda puede ser, Sí, es la duda, es el miedo, esa duda te da miedo y entonces ese miedo va jalando. Ya tu decreto ya se iba para que manifestarse y esa duda lo jala, pero es sostenerse en ello. Cada uno es diferente y cada uno tiene sus arquetipos mentales y esos son los que te dicen que no y te da miedo. Y por eso dices, no, tal vez no se va a dar. Y por eso nos preocupamos. Pero pues hay que aguantar. Ahora sí, como dicen por ahí, hay que aguantar vara. Pero observarlo. Fíjate que cuando uno observa por qué me estoy sintiendo así, por qué me da tanto miedo, o por qué me está dando miedo, o por qué carambas estoy dudando. ¿Por qué si yo aprendo esto, por qué estoy dudando? Y entonces te das cuenta y dices, bueno, ok, ya me di cuenta, ahora eso no lo quiero. Y lo vas transmutando. Y como les decía, si tú ya has dejado un buen rato pasar eso, te va a costar
un poquito más de trabajo, más de esfuerzo, el que lo cambies. Porque lo primero que vas a cambiar es tu sentimiento y tu pensamiento. Y después va a cambiar, aunque lo estés decretando, después ya va a cambiar tu decreto. Porque uno no puede decretar positivo y sentir miedo. Así no va a funcionar, así no funciona. Puede ser el miedo, el sentimiento Así que nos es, afecta, que no sabemos qué hacer en ese momento. Y ahí se, vamos, ay, Anilu, ¿qué hago? así es. Ok. Y luego a veces como mamás, luego a veces pensamos, bueno, ¿por qué a los hijos les pasa? Los hijos, como ya vimos, están bajo la energía de la mamá, del papá también, pero más de la mamá. Y entonces a veces tenemos miedos. Y lo mejor es decirle, mijito, lo dejo usted libre, le va a ir usted muy bien, yo lo protejo. Y a veces nos da, yo por eso ya de plano ya no quiero saber cuándo va a ser algo peligroso, que se va a subir a algo o algo así. Yo digo, no, ya esté bien, no quiero saber más. Porque a veces uno se puede interponer y es mejor sostenerle. Y lo mismo para cualquiera de nuestros familiares o de nuestros amigos o de nosotros mismos. Nos vamos a lanzar un nuevo proyecto, cualquiera que este sea, y da miedo. Pero observa, no, hay que aguantar y ser positivos. Ese positivismo que como ciencia mental, no positivos al ahí se va, sino utilizando la ciencia mental de esto es positivo, lo voy a hacer que se realice, pero necesito aprender algunas cosas, necesito realizar otras, cómo me voy a mover, todo eso que necesito para que eso se dé, con inteligencia, nunca soltar la inteligencia. Si esa inteligencia que yo creo que es inteligencia, me dice que va a pasar algo malo o que va a pasar algo negativo, hay que observarlo y ver, ¿puede pasar y por qué? Si la respuesta es, pues porque la situación de no sé qué política o la situación del país, no, ya estás metiendo terceros, cuartos. Tú, si tú trabajas en ese bien, en esa nueva empresa, en ese nuevo, como empresa digo, en ese nuevo proyecto, y todo depende de ti, todo va a salir bien. No tiene por qué salir mal. Sí va a haber asuntos que hay que ir superando, o así como en los concursos, ¿no? Y pruebas que se van superando, pero si uno se sostiene, siempre va a salir bien. No tendría por qué salir mal, no tiene lógica, pero uno se le olvida. Los principios espirituales. Estos principios espirituales que son los principios universales, los principios del ser. Es decir, nosotros sabemos que cuando venimos a esta vida todo ya está dado. Todo eso que tú ibas a realizar ya está dado, pero tienes que descargarlo. Entonces, yo sé que ya me está dando. Si está, hay un faltante de algo, sea económico, un faltante de algo, de alguna persona, algún recurso, no, tú te centras. Si esto es para mí, esto ya está dado. Si esto es lo que a mí me late, lo que me hace feliz, entonces todo ya está dado. Lo único que la vida me está poniendo una prueba para que yo me sostenga en eso, para que yo me sostenga siempre positivo y siempre actuando para que eso se dé, sea mental, emocional o físico. Y entonces eso al final me va a hacer más fuerte, porque voy a creer más en mí y en mi capacidad. Sí, Mari, yo sé. Buenas noches, Anilo. Muy bonita tu explicación. Fíjate que quería preguntarte algo. Fíjate que yo Sí. quería saber por qué, digamos, nos va bien en unas cosas, pero en otras como que nos cuesta más trabajo. Por ejemplo, yo te digo que en la inteligencia y en la belleza a mí, pues digo yo, no me va tan mal, no me va tan mal, pero ya en otras cosas como la salud o la provisión es donde me cuesta más trabajo. Y si yo precipito tener más inteligencia, a los pocos días, fíjate que siento que me viene, pero ya en cosas como la salud y la provisión van varios meses y yo ahí todavía sigo. Entonces,
¿Qué podría hacer yo ahí? Fíjate que lo que tú dices, a todos nos pasa igual. Unos tenemos unas cosas en las que somos re buenos y otras no. Eso que a veces sí nos viene y a veces se nos va, es por la conciencia. Si es provisión, nos falta todavía conciencia de provisión. Si es salud, nos falta todavía conciencia de salud. Si es seguridad, también les falta conciencia de seguridad. De seguridad, es decir, que nadie te va a robar, que no se te van a perder las cosas, etcétera. Y solamente es conocer la verdad. Por ejemplo, en el caso de la provisión, que es muy común para todos. Vamos a usarla porque es muy común para la mayoría de las personas y le quitamos poder para que todos seamos más prósperos. Hay que ver en el fondo qué es lo que nos impide tener conciencia de prosperidad e irnos a la verdad que nos dice que todo ya está dado y que deberíamos de vivir con opulencia, pero no vivimos en opulencia porque tenemos pegado, bien pegado, el que la abuelita dijo que no se podía, el que el tío, la mamá, o sea, todo el alrededor siempre dicen, no, es que esto, es que el otro. Sale una noticia en la tele y la gente sigue, no, es que mira, ahora sí es cierto. Y uno lo va aceptando. Y esa conciencia de prosperidad que uno va empezando a desarrollar se vuelve a desmoronar. Y ese arquetipo mental negativo se vuelve a reforzar. Pero nosotros podríamos tener conciencia de prosperidad si empezamos a meditar en la prosperidad de la vida. ¿Por qué carambas un elefante o una manada de elefantes puede comer mucho, mucho, mucho todos los días? Imagínense una manada, 7 elefantes grandes y 3 bebés, y siempre tienen comida todos los días. ¿Por qué ellos sí y por qué un humano no? ¿Por qué un humano no podría? Y si ustedes piensan en un elefante, siempre vamos a tener en la mente un elefante caminando en un desierto, pero él come y come todos los días. Ir pensando, ir reflexionando, regresar a la verdad y decir, pero ¿por qué él sí, yo no? Ah, pues porque él no tiene conciencia de carencia. Esa es la diferencia. Igual con la salud, igual con la salud, ir pensando, bueno, pero no. Si todo al final son átomos, ¿cómo es posible? O sea, si uno se va a la raíz de la verdad y uno empieza a meditar y a meditar y a meditar y a reforzar bueno, eliminar los arquetipos y reforzar la conciencia que se requiere, se tendría. Es como esos ricos y millonarios dicen que ellos en dos meses recuperarían si lo perdieran todo. ¿Sí, Milena? Buenas noches, Anilú, y buenas noches todos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Mm, Mira, Anilú, es que yo quería contarle algo que a mí me pasa y me parece muy extraño, que va como con el tema. Mire, antes yo era muy, no sé si decirlo positiva o tenía mucha confianza, o sea, yo iba a hacer algo, lo que fuera, un viaje, un trámite, un documento, lo que yo fuera a hacer, una casa, y yo era segura, segura de que eso me iba a salir bien y me salía bien. Y como yo quería las cosas, yo era así, yo no lo ponía nunca en duda y así me salían. Y algo muy extraño de un tiempo para acá que es algo muy extraño, que siento que ya hago y que ya siento como un temor. O sea, en vez de seguir avanzando, he retrocedido. Y eso a mí me preocupa y me tiene triste, porque ya yo soy con un temor a toda hora y si le irá a llegar, ay, ¿por qué no le, no, si le irá a llegar, no, yo digo, estoy segura que le va a llegar, pero digo, ¿por qué será que no le llega esto? Y soy como con ese temor. Hay una casa, me quiero cambiar de casa, pero ¿por qué será que no resulta? O sea, no sé por qué eh, he estado, o sea, dudo, o no sé, yo digo que tengo fe, pero eso es miedo. No, no soy ahora como era antes, pero a mí, ¿qué me pasa? Y es algo que yo no he podido descubrir que lo que me pasa.
porque yo antes era todo, yo era súper confiada y en realidad todo me salía derechito. Y de un momento a otro empecé a sentir temores, temores, y es completamente cierto, de verdad que doy testimonio de lo que Anilu dice, es verdad, es completamente cierto. Cuando uno cree en que las cosas le van a ir bien, a uno le salen bien, pero lo que a mí me extraña es por qué, qué ha causado en mí, yo no he podido descubrir, tiene que ser que hay algo que pasó en mí o en la niñez, o no sé qué pasó en mí, que en el inconsciente. Así es, gracias. El asunto con el miedo es que es como un monstruo grande, grande, grande. Y entonces uno, en lugar de ponerse frente al monstruo y decirle, ¿por qué existes? ¿Por qué estás allí? Uno lo que hace es voltear y dice uno, es que no sé qué pasa. Pero es hasta que tú no traspasas y dices, ¿por qué me está pasando esto? Y se puede escribir, ¿por qué me está pasando esto? Ese miedo que tengo es como a veces puede ser muchos pequeños miedos que se hacen grandes. Y decir, cuando lo escribes y luego los ves y dices, ok, a lo mejor tengo miedo porque si hago esto, me puede crear un conflicto con otra persona. O si hago esto, me va a costar más trabajo y lo que no quiero es trabajar mucho. O a lo mejor esto me voy a tener que levantar más temprano o dormir más tarde. Y entonces tú vas viendo los porqués de ese miedo. Y entonces ves y dices, ok, ya te ves frente a frente con eso que tú no quieres. Y tú antes, es probable, cuando no teníamos miedo y que nos iba mejor, era porque no teníamos miedo ni de hacer que alguien se enojara, ni de levantarnos tarde o de trabajar más o de hacer esto, el otro. Cuando uno está, por decir, solo con sus decisiones, que no impactas a nadie más y que no vas a molestar a nadie más, tú te lanzas toda completa o todo completo y no tienes miedos, porque lo que venga, tú lo vas a resolver. Pero cuando hay a tu alrededor que se pueden molestar o algo, eso que no me permite es porque implica otras personas, implica el tiempo de otras personas, implica mi tiempo, pues, o puede ser alguien de la familia, alguien del trabajo, alguna amistad, etcétera. Rosibel, Buenas noches, compañeros. Espero que estén muy bien. Yo pienso que estas situaciones están en la vida de uno precisamente porque es la prueba que hay que trascender. Y como nosotros estamos en la enseñanza, entonces claro que van a venir estas cosas y las vamos a ver con mucho más conciencia. Pero es ahí, por ejemplo, lo digo por experiencia propia, yo tenía mucho miedo, yo les había contado a ustedes, ¿verdad? Como de emprender una nueva situación y entonces vienen ya todas estas cristalizaciones, todas estas negatividades, inseguridades, ¿verdad? Que no, que ya no puedes, que la vejez, que yo que sé que tantas cosas que le vienen a uno, que no puedes, que todo lo de la mamá, lo que decía la niñez y todo esto. Pero entonces está, o sea, esto hay que trascenderlo, sí o sí, ¿verdad? Sea una enfermedad, sea, digamos, una situación X, ¿verdad? De que si no va a pasar tal cosa. O sea, esto está frente a nosotros exactamente para tomar el toro por los cachos, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Y decir, no, esto lo trasciendo y esto lo hago y ya, listo, así, ¿verdad? O sea, hay que tomar esto como si fuera un sueño realmente. Y cuando uno toma como que esta vida que estamos viviendo ahorita no es la real, entonces te valentonas, ¿verdad? Y dices, bueno, la verdad es que voy a jugar esto lo mejor que se pueda y voy a hacer lo que tengo que hacer y no me va a importar. Y no, la verdad es que no, ¿verdad? Esto es un sueño apenas, o sea, la vida real está más allá, ¿verdad? Cuando pensamos de esa forma, digamos, cuando nosotros pensamos que somos todopoderosos, que Dios está con nosotros, no hay ninguna situación que pueda dañarnos, ¿verdad? Cuando estamos desde ese centro, cuando estamos desde Dios, ¿verdad? Desde nuestra poderosa presencia yo soy, ¿verdad? No, es que ahí está todo, absolutamente todo resuelto.
Y, y bueno, eso era lo que quería aportar. Gracias. Me gustó eso que dijo Rosibel de agarrar al toro por los cuernos. Y cuando fíjense bien, cuando decimos agarras al toro por los cuernos, caiga lo que caiga. Vean eso, vean cómo eso que les impide esos miedos, esos obstáculos, es porque algo va a caer allí y no queremos que caiga. Pero cuando te agarras, como ella dice, el toro por los cuernos, va a salir bien, va a salir bien. Sí, Mari, yo sé. No, yo lo que iba a decir en el comentario era que hay que poner las cosas en práctica. ¿Y por qué lo digo? Por lo siguiente. El amado Maestro Saint Germain dice en su libro, donde está tu atención, en eso te conviertes. Primero. Segundo, Rubén Cedeño nos ha dicho a nosotros esta frase muy bonita, o este decreto, esta afirmación. Yo no tengo miedo, yo tengo fe. Yo no tengo temor, yo tengo fe. Y la otra es que Román Calapi también lo aplica y lo dice todo el tiempo. Porque no aplicamos la llave de oro en vez de estar pensando en que no se me va a dar o que tengo temor por esta situación? Porque mejor no agarramos un hectario y nos ponemos a decir Dios, 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 pensar en Dios, en vez de estar pensando en que esta situación, esta cuestión no se me va a dar. Es una sugerencia que hago. ¿No? A mí me ha Perfecto. funcionado. A mí me ha funcionado. O a veces digo, mi Cristo todo lo puede. Y me mentalizo. Y borro y cancelo y transmuto toda energía discordante. O sea, es una sugerencia que doy. No, sí, claro, de hecho es lo que aprendemos. Dios en mí todo lo puede, Dios en mí todo lo sabe. Eh, el asunto es que luego esos arquetipos siguen allí, entonces hay que ver por qué. Entonces decir no, agarrar así como tú dices, como dice Rosy, vamos a traducirlo. Como dice Rosibera, agarras al toro por los cuernos y te agarras con la llave de oro y te agarras con los decretos y te agarras a analizar la verdad de tu ser y así agarras ese toro con los cuernos y lo haces. Y va a Otra, haber cosas que van a salir allí y también tienes que superarlas. otra de las cosas también para cuando uno tiene un proyecto de, digamos que quieres abrir una empresa o no sé, si uno lo comenta o de comprar una casa, digamos, o un carro, ay, ¿cómo vas a agarrar carro a esta edad que tienes? ¿Cómo te vas a echar ese compromiso? ¿Y cómo lo vas a pagar? O sea, veces hay personas, con el debido respeto que nos merecemos todos, hay personas que en vez de que te apoyen, te cuartan, te cortan todas eso que tú estás ya firme, sí, sí, me va a alcanzar, lo voy a comprar, y ya te sale, pero ¿cómo vas a poder? Ay, ¿cómo te vas a echar esa deuda? Entonces ya uno ya se empieza uno, ok, ok, y se va como que haciendo más chiquito, si está uno bien valiente, le hace uno, pues sí, ¿verdad? Pues sí, pues sí. Entonces por eso a veces hay que guardar el secreto, porque a veces existen personas que en vez de que te apoyen, Y a te... veces hay que calladito más bonito. Ujú. Gracias. Sí, Mile. Sí, Anilú, era que quería yo decirle algo. Yo todos los días hago mis sectarios, yo hago mis decretos, practico la llave de oro, yo practico mucho y incluso me han sucedido cosas muy lindas con la llama violeta, todo. Pero hay un asunto en especial que no se me da y no se me da y yo le aplico la llave de oro, la oración científica, le he hecho muchos hectáreos, incluso el librito de hectáreos, yo ya lo hice todo, todos los 14 hectáreos, o sea, he hecho de todo, de todo, de todo. Entonces, pienso que ya eso uno tiene que dejárselo a Dios y ya es Dios el que dispone, pero yo sí he hecho de todo y hago, ¿no? Hago mis decretos y hago mis servicios todos los días, Es que hago el eso es lo que servicio de cada falta. día. Eso es lo que falta. Que tú se lo dejes y si vuelve a venir la preocupación, tú dices, yo ya se lo dejé a mi No, Cristo, ya. Yo exacto. ya se lo dejé a Dios, ya. Entrega Eso, esta carga a mi eso. Cristo. Ujú, así, tú Mm, sostente en eso y siente esa paz. Ya se lo dejé, ya entrégaselo, ya entrégaselo. Ya, ahora sí que, ay, hágale pues, yo ya no me preocupo, ese es su asunto y ya. Y continuamos con el cuerpo y el plano mental, como se llama la charla.
Este cuerpo y plano mental superior están regidos por el quinto rayo verde. Todo esto que hablamos ahorita fue el cuerpo mental inferior, todas esas preocupaciones, todos esos conflictos mentales que tenemos son del cuerpo mental inferior. Pero tenemos un cuerpo mental superior y está regido por este quinto rayo verde. En este plano se encuentra la conciencia crística. Aquí es donde está la conciencia, aquí es donde está el Cristo y el cuerpo causal también. Y entonces esto produce la vinculación con, con el alma. En este plano viven los maestros ascendidos y se encuentran los pensamientos abstractos o simientes que son perfectos de todas las cosas que existen en los planos físico, etérico, astral y mental superior. ¿Qué quiero que retengamos con respecto a lo que venimos platicando? Que es aquí donde nos tenemos que subir. Es la montaña en la que tenemos que sostenernos, en ese plano mental superior. Tenemos un cuerpo mental superior que es nuestro Cristo. Ahí tenemos que sostenernos. Siempre, pase lo que pase, todo lo demás es inferior, no es verdad. Esto es lo que es verdad. Y cuando nos sostenemos, eso se manifiesta. Recordarán el curso de metafísica avanzada que vimos los planos. Entonces, dentro de cada plano está regido por o influenciado por los 7 rayos. Entonces, el plano físico y etérico por el rayo violeta, el astral por el rayo oro rubí y el mental, tanto el mental inferior como el superior, por el rayo verde. Entonces, este cuerpo mental superior, la conciencia, es la que nos dicta, nos lleva de la mano a encontrar las respuestas. Y a veces, regresando a nuestra plática de por qué a veces nos pasan cosas y a veces no, a veces logramos algo y a veces no lo logramos, es porque sí lo sabemos, pero no lo queremos hacer. Nuestra conciencia, nuestro Cristo siempre nos dice la verdad. Les voy a poner un ejemplo banal, pero pasa que cuando uno es jovencito, luego se enamora uno de alguien y a veces esa persona no es la correcta o no es una buena persona. Y sí sabe uno, esa persona no es para uno, esa persona no es correcta, pero seguramente han visto cómo no, no es cierto. Y la persona dice, no, sí es lo máximo, etcétera, porque vive envuelto en esa radiación rosa con esa persona. Pero dentro de sí, al final, cuando las cosas terminan, cuando las cosas no terminan bien, al final va a decir, yo lo sabía. Escuchen las historias y van a ver cómo siempre, yo sabía. Siempre, nuestro Cristo siempre nos dice por dónde. Regresando a la falta de fe, que nos sucede a veces y que por eso no tenemos eso que se manifiesta, es porque nuestro Cristo nos dice la verdad, nuestra conciencia nos está diciendo, sí, se te va a dar, pero tienes que pasar por esto y uno no quiere pasar por allí. Y entonces viene pues la falta de fe, que ya hablábamos que era el miedo. Entonces esa falta de fe no la queremos, pero ya tenemos dentro lo que va a pasar. Nosotros sí lo sabemos, nuestra conciencia sí nos dice, bueno, ¿quieres esto? Vas a tener que hacer esto, esto y esto. Y eso va a implicar que a lo mejor esta persona no le guste, o que a lo mejor esto el otro, o que a lo mejor te tengas que separar de este lugar, de esta situación, de esta persona, de este grupo, yo qué sé. Y eso es lo que a veces uno hace como que no oye, pero de que sabemos si viene esa idea y si la sabemos. Nuestro Cristo, que es nuestro ángel de la guarda, siempre nos dice, obsérvenlo, obsérvenlo y verán cómo ahí siempre hay una vocecita muy leve que a veces
como no somos tan sensibles, no la escuchamos. Pero es esa intuición que tenemos, es nuestro Cristo que nos habla y nos dice, pues la verdad. Este es el plano donde se refleja la gloria y el esplendor de los seres brillantes y los planos superiores, el búdico, el átmico y el monádico. Es decir, en este plano nosotros podemos entender los demás planos superiores, empezar a entender, tener más comprensión sobre estos planos superiores, y si nosotros lo seguimos trabajando, nosotros seguiremos elevando nuestra conciencia a los siguientes planos superiores, que el búdico, que es la iluminación incluyente, es hacerse uno con todo, con todos y con todos, y el átmico, que es la conciencia del ser, darnos cuenta quién en realidad somos. Pero es a través del mental superior, es como esa puerta que nos abre ese entendimiento. También es lo que nos hace entender lo que es el concepto inmaculado. En este plano, los maestros conservan el patrón de sus cuerpos físicos. Es decir, los maestros lo que hacen ahora, por eso ellos no envejecen, no se ponen feos, no engordan, no nada. Bueno, además no tienen, bueno, tienen cuerpo físico cuando quieren y cuando quieren no, ya tienen maestría sobre la energía. Pero ellos con ese mental superior sostienen sus cuerpos. Y nosotros de la misma manera sostendríamos nuestros cuerpos si quisiéramos. Y sostendríamos esa salud y sostendríamos la belleza, la juventud. Hay muchas personas que hoy en día, ahora con todo lo que se ve, con todo lo que se sabe, sostienen sus cuerpos bellos más tiempo. Personas de 50 años que se ven como de 30 antes. Personas de 60 que se ven más joviales, porque ellos lo sostienen con su pensamiento. Van a decir, ay, sí, pero es que también se meten, se ponen, se inyectan, se hacen. Bueno, actúan dentro del plano físico, pero es la mente la que sostiene esa belleza de cuerpos. Y también en este plano, el Manú coloca el patrón de lo que ha de ser de cada cuerpo. Es decir, el Manú nos coloca, este es tu patrón de belleza. Y nosotros sabremos cuando lleguemos, cuando alcancemos cuando estemos en contacto realizando ese mental superior, entonces nosotros entenderemos ese patrón de este cuerpo perfecto que tenemos. Pero para entender, para estar en ese plano, tenemos que estar en silencio. No podemos escuchar nuestro plano mental superior si tenemos la tele, si tenemos el celular, si tenemos la música. Si tenemos una música de llaves tonales, tendríamos que estar concentrados en escucharlo, porque no va a venir así de mágico, pero viene en el silencio mental y en el silencio emocional. Es allí en ese silencio que vamos a escuchar. El otro día me preguntaba mi esposo, estábamos hablando del sonido y se compró unas bocinas nuevas y me dice, ¿por qué si el oído humano solamente registra hasta creo que 4000 Hz o 40.000 Hz, ¿por qué las bocinas con mayor potencia se oyen mejor que que otras que tienen menos, pero que sobrepasan el oído humano? Es decir, sobrepasan los hertz que puede escuchar un humano, pero, pero se oye mejor una con mejor performance, que es mejor la forma de que sale el sonido. Y yo le contesté, es porque nosotros no nada más escuchamos con los oídos y nosotros no vemos nada más con los ojos. Nosotros no nos silenciamos nada más con la boca. Nosotros vemos con nuestros demás cuerpos. Y ustedes lo pueden ver, lo han sentido muchas veces, han escuchado muchas cosas. Decimos, ay, es que yo escuché que algo me decía. Uno lo dice así, pero en realidad
Si tú ves, no hay una boca que te esté diciendo. Y a veces cuando la gente dice algo así, los demás pueden decir, ay, está loco, ya tiene oír, ya tiene sus personas que le hablan, ¿no? Sus amigos invisibles. No, nosotros escuchamos con la mente, escuchamos con la mental superior. Y en ese mental superior escuchamos a nuestro Cristo, escuchamos, podemos ver cosas que no podemos ver cuando estamos distraídos. Ese es el mental superior. Cuando nosotros hacemos la llave de oro, como decía hace rato Franklin, y hacemos la llave de oro, la llave de oro, la llave de oro lo que hace es elevar nuestra mente, tratar de primero calmarnos y después tratar de elevar nuestra mente a lo que es la verdad, tu verdadero ser, tu Cristo. Y entonces cuando ya nos salimos, como nos elevamos al mental superior, nos salimos del, del inferior y entonces podemos escuchar. Por eso la llave de oro es tan buena. O como decía Rosibel, a lo mejor a algunos les ayuda más el santo aliento, porque está silenciando ese bullicio de negatividad que tenemos. En silencio es como entendemos más. Si dejamos que el mental inferior nos diga, no, pero es que mira, si te pones a pensar cómo esto que está aquí, que está allá, y cómo es el otro que dijo y el otro que hizo, o lo que está pasando, nunca vas a llegar a nada. Observen a veces, a mí me gusta ver cuando las personas han logrado algo, observen cómo al final terminan escuchando su interior. Ellos no lo saben, pero eso se llama el Cristo interno, el mental superior. Y al final, cuando lo escuchan y le hacen caso, es cuando llega el éxito. No hay ninguna historia de éxito que no suceda esto. Si ustedes ven, tienen trabas, tienen cosas, tienen peleas personales, sufrimiento, pero pero se sostienen, y en ese momento que dicen no, sí, en ese momento se derrama toda la gloria. Porque tu verdadero ser sabe, conoce tu propósito en esta vida. Y por eso te pone te espera a ver que tú te sostengas y que te mantengas y que no te bajes de ese toro. Y cuando ve que sí, ok, ahí está. ¿Y qué pasa después? Te empoderas y dices, no, si yo pude con esto ya. Vean algo negativo que les haya pasado, que en ese momento haya sido, wow, no sé, te terminó el novio de la secundaria y pensó la novia y pensaste que sufrías mucho. ¿Qué pasó después? Te hiciste más fuerte porque vas realizando, vas cargando tu conciencia, vas logrando, teniendo logros de conciencia y después ya no te tumban. Entonces, en este plano superior viven los maestros ascendidos, ya que es el plano de la verdad. Sostenerse en la verdad. No bajarse del burrito hasta no llegar a Belén. No sé si tengan comentarios o dudas o preguntas. Un comentario, Nilu, de un conferencista que a mí me gusta mucho. Él dice que él es teosofista, teósofo. Entonces, él dice que hay que tener, y es algo que tiene que ver con la teosofía, hay que tener la mente arriba, así como una cruz, tener la mente en lo superior y mirar hacia el frente. O sea, como formar, estar en el plano, en este plano, pero siempre estar en nuestra mente superior. Me gusta. Es muy bonito, muy bonito. Decisivo, voy a hacer esto, voy a lograr esto. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué fichas hay que mover? ¿Por dónde me tengo que dirigir? Pero siempre en la verdad. Em, y bueno, pues para terminar, vamos a hacer este decreto que nos comparte Rubén Cedeño y vamos a hacerlo todos juntos, ustedes desde su lugar y vamos a hacerlo.
Yo, invocación del plano y cuerpo mental superior. Vamos a invocar a nuestro Cristo. Vamos a invocar que nos guíe. Yo soy la presencia de Dios, trayendo a la acción el plano y los cuerpos del mental superior, de los maestros de sabiduría, la gloria de los planos celestes, los Cristos despiertos y los cuerpos causales, con los 7 rayos de pensamientos bondadosos, pensamientos inteligentes y amorosos, armónicos y hermosos, puros, sublimes y saludables, místicos y serviciales, compasivos y religiosos. Manifiéstate, manifiéstanse, manifiéstense, expándanse, 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 y conquisten, 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 haciendo reinar la luz en cada rincón de mi vida, mi grupo espiritual, este país y toda la humanidad. Gracias, Padre. Dentro de este rayo verde, no por nada está la alegría, la energía de la alegría. ¿Qué nos dice la alegría? Que si tú estás centrado en la verdad, que si tú estás concentrado, consagrado, armonioso, te armonizas, vas a estar alegre. Si tú te ves con cara como de, es porque no estás en el plano superior, en el plano mental superior, no estamos consagrados, no estamos concentrados, no nos sostenemos en la verdad. Por lo tanto, no estamos armoniosos y no estamos felices. Eso sería algo como para darnos cuenta, porque a veces no nos damos cuenta. Entonces, este rayo verde todas estas energías es una maravilla para sostenernos en ese mental superior, en ese plano mental superior. A la Mu- verdad. Muchas gracias. Eso es todo lo que tenía para este día para ustedes. Y bueno, pues pasamos a la bendición de la donación.